Hola audiencia, bienvenido a nuestro estudio misterioso. Como de costumbre, te traemos una historia de suspenso y terror, contada por una detective policial. Ella nunca pensó que lo paranormal tocaría la puerta de su vida. La niebla cubría las calles de la ciudad como un manto espeso y denso. Las luces de los faroles apenas lograban atravesar, arrojando sombras alargadas sobre las calles vacías. El reloj marcaba las 3 de la mañana, la hora en la que, según algunos, el velo entre los vivos y los muertos se hace más delgado. Para la detective Andrea Ramírez, no eran más que supersticiones. Al menos hasta esa noche. Era una detective experimentada, con una impecable trayectoria de resolver casos complejos y desentrañar misterios aparentemente imposibles. Su racionalidad y escepticismo la habían guiado a través de los crímenes más oscuros. Pero ese caso, el que la había llevado a los límites de lo conocido, iba a cambiarlo todo. Había comenzado de manera rutinaria. El alcalde de un pequeño pueblo la había contratado para investigar la desaparición de su hija, Clara. Las autoridades locales no habían encontrado pistas y la desesperación lo llevó a buscar ayuda externa. Andrea asumió que se trataba de otro caso más de secuestro o fuga adolescente. Sin embargo, había algo en la forma en que el alcalde describía la desaparición que despertó su curiosidad. Clara había desaparecido mientras dormía en su propia cama, con la puerta cerrada y las ventanas aseguradas desde adentro. El pueblo, de Circasia, no era más que una pequeña mancha en el mapa, un lugar donde todos se conocían y donde las historias de apariciones y extraños fenómenos circulaban con frecuencia. A Andrea no le interesaban esos cuentos. Ella estaba allí para encontrar a Clara, no para dejarse llevar por supersticiones locales. Cuando llegó al pueblo, las miradas de los lugareños la siguieron como si ella misma fuera un espectro. Los habitantes de Circasia eran reservados, y más aún cuando se trataba sobre la desaparición de la joven. Los pocos que se atrevieron a conversar con Andrea solo mencionaban en voz baja la bruja del bosque, según decían, raptaba a los niños que se acercaban demasiado al antiguo cementerio. Andrea descartó rápidamente aquellas historias. Aunque algo la inquietaba. La casa del alcalde, un edificio antiguo y desgastado por el tiempo, parecía más fría por dentro de lo que indicaba el clima otoñal. El cuarto de Clara estaba exactamente como lo había dejado la noche de su desaparición. No había señales de lucha, ni de que alguien hubiera entrado. No obstante, cuando Andrea se acercó a la cama de la niña, sintió una leve corriente de aire frío, que parecía provenir de las paredes. ¿Notas algo?, le preguntó el alcalde, mirándola con ojos cansados. Andrea negó con la cabeza, pero en su interior algo comenzaba a cambiar. A pesar de su racionalidad, esa brisa helada no tenía una explicación lógica. Decidió investigar más a fondo. Recorrió los alrededores de la casa, habló con más vecinos y revisó los archivos del pueblo. Descubrió que Clara no era la primera en desaparecer de esa forma. En los últimos 100 años, al menos 10 niños habían desaparecido sin dejar rastro, todos ellos cerca de sus casas, y siempre durante noches de niebla espesa. Los registros hablaban de desapariciones que se remontaban al siglo XIX, y en todas ellas aparecía un nombre recurrente, Mariana López. Una mujer que había sido acusada de brujería y que, según las leyendas, había sido ejecutada por los aldeanos. Su cadáver, se decía, nunca había sido encontrado. Andrea no podía aceptar aquello como una explicación real. Brujas y fantasmas no eran parte de su trabajo. Sin embargo, algo en la historia de Mariana resonaba con los detalles de las desapariciones. Decidió visitar el antiguo cementerio, un lugar que los lugareños evitaban incluso durante el día. Era una noche sin luna cuando Andrea cruzó la entrada del cementerio. El viento se movía entre las lápidas y la sensación de ser observada la inquietaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Avanzó entre las tumbas, buscando alguna pista que conectara ese lugar con las desapariciones. De pronto, su linterna iluminó una vieja lápida, más deteriorada que las demás, con un nombre apenas visible, Mariana López.
En ese instante, la temperatura pareció bajar aún más, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. De repente, el silencio fue roto por una voz, suave pero clara: «Ayúdame». Andrea retrocedió, su respiración se aceleraba. ¿Había sido su imaginación? Todo su entrenamiento le decía que debía mantener la calma, pero algo más profundo, un instinto primario, le decía que corriera. Antes de que pudiera moverse, una figura apareció a lo lejos, una sombra femenina que flotaba entre las tumbas. Andrea intentó enfocarla con su linterna, pero la luz parecía atravesarla, como si no fuera más que un espejismo. Clara susurró la figura, y entonces, con un movimiento lento y deliberado, señaló hacia una tumba cercana. Andrea no sabía cómo reaccionar. Su mente intentaba procesar lo que estaba viendo, pero ninguna lógica podía explicar aquella aparición. Se acercó a la tumba indicada, una losa de piedra rota por el tiempo. Al apartar los escombros, encontró una pequeña puerta de madera, oculta bajo la tierra. Sin pensarlo dos veces, la abrió y descendió. Lo que encontró abajo la dejó sin aliento. Un pequeño cuarto subterráneo, iluminado por velas, con símbolos extraños dibujados en las paredes. En el centro, estaba Clara, inconsciente, pero viva. Andrea corrió hacia ella, la revisó y, con un suspiro de alivio, confirmó que la niña estaba ilesa. Sin embargo, antes de poder llevarla de vuelta, una voz resonó en la oscuridad, profunda y desgarradora. «No puedes llevártela. Es mía». Andrea se dio la vuelta para enfrentarse a la fuente de la voz. Frente a ella, se encontraba la misma figura espectral que había visto en el cementerio, ahora más clara y definida. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. «¿Quién eres?», preguntó Andrea, intentando mantener la calma. «Fui injustamente castigada», respondió la figura. «Los hijos de quienes me condenaron deben pagar». Andrea sintió una mezcla de compasión y horror. Aunque las acciones de ese espíritu eran terribles, detrás de ellas había una historia de sufrimiento y venganza. Pero no podía permitir que Clara, una niña inocente, pagara por los pecados de sus antepasados. «No puedes seguir haciendo esto», dijo Andrea, firme. «Estas niñas no tienen la culpa de lo que te hicieron». Por un instante, el rostro fantasmal de Mariana pareció suavizarse, pero el odio profundo que la había consumido por siglos no podía desaparecer tan fácilmente. «Mi sufrimiento no puede ser en vano. Ellos deben sentir lo que yo sentí». Andrea sabía que no podía convencer a un alma atormentada con palabras, pero también sabía que debía detenerla. Rápidamente, sacó de su bolso un amuleto que había encontrado en los archivos del pueblo, un objeto que, según las leyendas, podía calmar los espíritus. Lo arrojó hacia el espectro, y al tocarla, una luz brillante inundó la sala. El grito de Mariana resonó en toda la cueva, y su figura se desvaneció lentamente, dejando solo un eco distante. Cuando todo se calmó, Andrea llevó a Clara de vuelta a la superficie. El pueblo la recibió como una heroína, pero para Andrea, lo que había sucedido esa noche la había cambiado para siempre. No solo había salvado a una niña, sino que había enfrentado lo imposible, lo que no podía ser explicado con palabras o lógica. A partir de ese momento, su vida como detective nunca volvió a ser la misma. Aunque intentó seguir con su trabajo como de costumbre, la sombra de lo paranormal siempre la acompañaba, recordándole que no todo en este mundo puede ser explicado por la razón. Y, en el fondo, sabía que ese no sería el último caso de lo sobrenatural con el que tendría que lidiar. Si te gusta este tipo de historias, te invito a suscribirte, darle like a este video. Nosotros seguiremos compartiendo relatos que te pondrán los pelos de punta. Es un placer crear contenido para ti. Esto es Estudio Misterioso. Hasta la próxima.